4 pasos para sumarte a la huelga de alquiler. Muy buenas y bienvenido una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y quiero hablarte sobre la huelga de alquiler del próximo 13 de octubre a las 12 en Atocha. Tomadura de pelo total, como me lo tomen un poco más a mí, lo llevamos ya claro. Y es que, como sabrás, el único objetivo de este sindicato de inquilinas e inquilinos, inquilinas primero por supuesto, luego después inquilinos, el único objetivo es dejar de pagar tus rentas del alquiler, incumplir ese contrato de arrendamiento con el único propósito de vivir a costa del casero. Pero claro, lo tienen que hacer de manera colectiva, porque si no hacen de manera colectiva, ¿qué sucede? Pues que se le va el chiringuito abajo. Pero como buenos cobardes, como no tienen razón y como esto no tiene ningún fundamento jurídico ni legal, tienen que hacerlo de manera colectiva, porque si no, uno a uno, ¿qué sucede? Pues que no van a dejar de pagar así, porque realmente tú lo que puedes hacer es llegar e iniciar un procedimiento de desahucio. Vale, cierto es que hoy en día los casos de desahucio van a tardar varios meses o incluso años según está la cosa, ¿no? Primero de todo decirte que esta diapositiva que tienes aquí fue la que se utilizó para 2020 cuando esa pandemia, ¿no?, que tuvimos a nivel mundial. Y ojo al dato que no estoy diciendo que vaya a suceder exactamente lo mismo, pero ante una situación parecida, que es cuando dicen no podemos pagar los alquileres, ¿no? Ese es el problema, entonces tenés una reacción, que es la gente se une en masa y dice no pagamos, y al final tenemos esa solución, que es rellenar estos 4 pasos para de alguna manera argumentar que no vas a pagar la renta al propietario. Entonces, como son la misma gente, los mismos sindicatos igual van a utilizar exactamente el mismo procedimiento. Y el procedimiento es el siguiente. 1. Rellenar el formulario. Entras en suspensionalquileres.org. Dice, es muy importante que completes el formulario para recibir información de los próximos pasos. Insisto que esto es por la huelga de alquileres del 1 de abril de 2020, ¿vale? Pero que pueden llegar a utilizar exactamente el mismo procedimiento si el próximo 13 de octubre tienen suficiente representación, que son muchísima gente, y dicen, vale, vamos al siguiente paso, que es lo que te estoy diciendo, ¿vale? Por eso te traigo hoy esta forma de pensar que tienen ellos, ¿no? Y si llevas ya un tiempo siguiéndome, sabes que trato de meterme en la cabeza de la otra parte, porque de esta manera, a ver, sabemos cómo piensan, sabemos cómo han actuado en el pasado y quizá es como las acciones, ha pasado esto en el pasado, puede ser que suceda en el futuro. Por lo mismo, esta situación, como es algo que ha sucedido en el pasado, pues a lo mejor utilizan exactamente la misma estrategia. Con lo cual, si eres un mal inquilino, si eres mala gente, lo que vas a hacer es aprovecharte de esta situación para dejar de pagar. Ojo al dato, porque tienes la justicia por detrás y tarde más, tarde menos te la vas a cargar. Sí, esto es un mensaje para los inquilinos, no para los propietarios. Y dice, súmate a los comités de inquilinos, participa en el comité de huelga más cercano, porque lo tienes por diferentes distritos, en ciudades y tal, y dice, rellena el formulario para poder hacer un seguimiento de los casos y organizar mejor la campaña. Te recomendamos que leas detenidamente la información sobre los motivos y organización de la propuesta de huelga de inquilinos. Si ya rellenaste el formulario para solicitar la suspensión de alquileres, no es necesario que rellenes este de nuevo. Con lo cual tienes aquí un formulario de contacto, dice, ante la crisis de tal, el alquiler se ha convertido en un problema para muchas familias, autónomos y pequeñas empresas. Entonces, en vez de tener aquí esta palabrita, ¿vale?, esta pandemia, imagínate que dices, ante la crisis de la subida de alquileres, ¿vale? Y ya el resto es lo mismo. El alquiler se ha convertido en un problema para muchas familias, autónomos y pequeñas empresas. Además, la burbuja del alquiler y la codicia de la especulación ya estaba asfixiando a muchas familias o expulsándolas de los barrios. Exigimos al gobierno que suspenda el pago de los alquileres mientras dura la situación de emergencia y tome medidas para regulación del alquiler de una vez. La adhesión a la huelga nos permitirá presionar al gobierno y eventualmente contactarte para diseñar estrategias frente a esta crisis. Te acabo de decir que ahora mismo es por el tema de que los alquileres están muy altos y lo que quieren hacer es, dice, que van contra el gobierno. ¿Van contra el gobierno? No, vas contra los propietarios. De hecho, fíjate si llega a suceder y es que suceda otra emergencia sanitaria. De hecho, hace un mes o 2 meses, por parte de la OMS, ya estaban diciendo que la viruela del mono estaba ahí. Así que si le funcionó, ante procedimientos similares, respuestas similares. Así que como ya te he dicho, aunque esto sea de 2020, pudieran utilizar el mismo procedimiento para el mismo tipo de problema. Y ves, aquí te piden correo electrónico, nombre de apellidos, teléfono móvil, código postal. Dice, me declaro en huelga de alquiler y no voy a asumir la renta de mi vivienda, local comercial, oficina, alquiler de temporada. O sea, aquí ya es directamente dejar de pagar. Esto es como si ahora empezamos a hacer un sindicato para no pagar en los supermercados. Con lo cual, ¿qué hacemos? Envías una carta a los supermercados diciendo que no vas a pagar, otra al gobierno diciendo que los precios están por las nubes, que tampoco vas a pagar, y al final nos convertimos en una anarquía. De todos modos, piensa lo siguiente, porque en un supermercado, por supuestísimo, no estoy diciendo que tengas que robar, por supuestísimo, estoy en contra de cualquier robo a la propiedad privada o robo a un negocio. Ahora bien, tú con un supermercado no tienes un contrato, pero con un propietario o con una empresa sí que tienes un contrato. Tienes que cumplir estas cláusulas, tienes que cumplir con el pago mensual de la renta. Pero vamos, que si ya nos ponemos, dejamos también de pagar hipotecas a los bancos, también dejamos de pagar suministro de electricidad, de gas, de agua, porque todos tenemos derecho a tener todo absolutamente gratis, porque están los precios por las nubes y no tenemos capacidad para pagar nada. Y me pregunto yo, ¿y si hacemos una huelga de dejar de pagar IRPF
IVA y toda la somanta de impuestos que pagamos todos los ciudadanos en España, ya te digo que esa sí que tendría sentido. Seguimos, notificación de impago para enviar a la propiedad. Dice, descarga el modelo de notificación de impago para enviar a la propiedad rellenándolo con tus datos. Y lo tenemos aquí en diferentes idiomas porque somos extraordinariamente inclusivos, ¿no? Castellano, catalán, gallego, euskera, etcétera, ¿vale? Lo tenemos en diferentes formatos y he intentado también descargarme estos modelos para echarles un vistazo y poder enseñarlas en este vídeo, pero ¿qué sucede? Que no están operativas ahora mismo. Pero vamos, figúratelo que los argumentos van a ser prácticamente los que pone aquí en este formulario de contacto de los comités con los comités de inquilinos, ¿no? Que ante la crisis de el alquiler se ha convertido en un problema para muchísimas familias, autónomos, pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Eso puesto de una manera un poquito más curiosa y eso es lo que han venido utilizando, ¿no? Pero luego además también, porque se ponen muy legalistas ahora, ¿no? Dicen notificación de huelga para enviar al Ministerio de Vivienda. Descarga el modelo de notificación de huelga para enviar al Ministerio de Vivienda, portal.vivienda@fomento.es, poniendo en copia el siguiente correo, impagoalquiler@gmail.com. Y aquí tienes también la notificación, cómo descargarla y tal, pero insisto, tampoco está operativa hoy por hoy. Y ya por último, no te olvides de firmar la campaña de change.org, ¿no? Es decir, firmar una buena causa. Y llegas aquí y te dicen suspensión de los alquileres mientras dure la crisis. Que yo sepa, esta pandemia ya pasó hace un poquito de tiempo, ¿ves? Fue que era el 17 de marzo de 2020. Han pasado aprox 4 años y medio, pero ahora te están diciendo que de manera permanente dejan de pagar así por sus caras bonitas. Y mira por qué te digo que es importante entender cómo han operado en el pasado para ver lo que pueden llegar a hacer en el futuro. Y es que dice, iniciada por Sindicato de Inquilinas Cataluña-Madrid. Insisto, los que están planeando esa próxima huelga para el 13 de octubre de 2024 es el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Porque aquí fíjate lo que decían, somos de los estados de Europa donde más porcentaje de nuestros ingresos se dedica al pago de la vivienda, lo que ya estaba ahogando económicamente a muchas familias. Si no se suspende el pago de alquileres mientras dure la pandemia, muchas economías domésticas y muchas pequeñas empresas quedarán al borde del colapso y se verán forzadas al impago del alquiler. Entonces, antes de hacer un impago, dejamos de pagar y punto. ¿Me entiendes? Ahora es el momento que dejes en comentarios qué opinas de esta reflexión. Como probablemente haya impagos de alquiler, dejamos ya de pagar y punto. O sea, la petición es para dejar de pagar el alquiler ahora mismo, antes de que potencialmente yo te lo deje de pagar. No, tú pagas hasta el final. ¿O la casa no la estás utilizando? Porque la casa sigue teniendo unas hipotecas y sigue teniendo unos gastos. ¿O acaso las cuotas de las comunidades de propietarios, sus correspondientes derramas, sus impuestos de bienes inmuebles, su rendimiento de capital inmobiliario, es decir, en IRPF, etcétera, etcétera, te los han tenido que demorar porque no te han pagado? Porque que yo sepa, no han estado haciendo ningún tipo de consideración con los propietarios. Pero espera que seguimos. Si el gobierno no aprueba estas medidas, seremos el sindicato de inquilinas e inquilinos, las inquilinas por delante, luego ya los inquilinos, quienes las pondremos en práctica. Porque si algo tenemos claro es que esta crisis no la vamos a pagar la población como sucedió en 2008. Es que si es algo que tenemos claro, lo digo siempre, la razón por la que los alquileres están por las nubes es porque los gobiernos, de manera a propósito, de manera minuciosamente calculada, nada accidental, están buscando excusas para tener que imprimir cada vez más dinero con lo que se devalúa tu moneda, con lo cual por eso siempre digo que el espectro macro es súper importante. Tienes que ver lo que hace la Fed, que para mí la Fed y también el Banco Mundial y también el BIS, etcétera, etcétera, ¿vale? Son las instituciones más importantes y a las que hay que ponerle el ojo, hay que echarles el ojo encima, hay que leer sus documentos y de esta manera vas a ver por dónde van los tiros. No te quedes con lo que dicen, quédate con lo que hacen. Y como devalúan tu moneda, cada vez los alquileres suben más, pero es que luego también te suben los impuestos, es decir, sobre una moneda súper devaluada, cada día más devaluada, encima te suben los impuestos, con lo cual el esfuerzo es descomunal. Así que dejad de echar la culpa a los propietarios, porque el problema es que os habéis dejado envenenar por los políticos y élites que dicen que los propietarios, para de esta manera dividirnos. No, tendríamos que ir todos juntos, propietarios e inquilinos, a hacer una misma huelga, decir queremos un mercado inmobiliario justo e ir a recriminárselo a los políticos, a esa ministra de Vivienda en este caso, ¿vale? Porque esa estrategia de divide y vencerás es una estrategia súper antigua. De verdad, sigue funcionando como el primer día. Porque si tú vas atacando poco a poco a todos los sectores de la población, imagínate, ahora voy a atacar a los agricultores, ahora voy a atacar a los transportistas, ahora voy a atacar a las personas que tienen un pequeño comercio, ahora a los que tienen un bar, ahora a los que tienen restaurantes. Vas poco a poco a los taxistas, ahora atacas a los bomberos, ahora a los policías, vas atacando poco a poco, porque cuando atacan a los agricultores o a los ganaderos, solamente están los agricultores o los ganaderos defendiéndose. Con lo cual no es suficiente presión contra los gobiernos para decir, oye, aquí estamos.
No, encima hay una persecución y presión mediática contra ellos. Pero lo que habría que hacer para que dejasen de tomarnos el pelo de una puñetera vez es, si van a por los agricultores, eso te va a impactar a ti como ciudadano, con lo cual vamos allí a apoyar a todos los agricultores. Si van y atacan a los ganaderos, vamos con los ganaderos. Si van y atacan al sector del taxi a favor de Uber o Cabify, que lo que van a hacer es el monopolio del transporte y no vas a poder coger un servicio público barato y de calidad, es decir, vas a ir a 200, 300, 500 euros al aeropuerto, vas y apoyas también a los taxistas. Y como les está funcionando de manera espectacular, extraordinaria, van por sector, destruyendo uno por uno para ir controlándolos y haciéndolos cada vez más pobres, siempre que si las tonterías del cambio climático, etcétera, que si no te has dado cuenta todavía, es una chuminada y es una mentira. Entonces ya sabes, propietarios, inquilinos, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Seguimos. ¿Qué haremos? Si perdemos ingresos, antes de endeudarnos o dejar de cubrir necesidades básicas, dejamos de pagar nuestro alquiler. Los sindicatos de inquilinas ya estamos preparando junto con otros colectivos, acuérdate, los sindicatos de manteros, los sindicatos antirracistas, en fin, no sé, se juntan todo minorías para hacer presión, básicamente, ¿no? Dice, estamos planificando junto con otros colectivos una respuesta conjunta y coordinada. ¿Cómo lo haremos? De esta situación saldremos cuando sabemos que es posible. Unión, organización y acción por nuestros derechos y una vida digna. Y oye, ¿dónde queda el derecho a la propiedad privada? Porque de ahí yo no oigo que digan absolutamente nada. Fíjate que estas personas que se ponen tan legalistas con algo que no es suyo, estoy hiper convencido, vamos, 1.000.000% convencido, ¿vale? No quiero pecar de arrogante, pero que es así, es que estoy súper convencido de que son los primeros que si les ocuparan la vivienda o les dejaran de pagar, serían los primeros que se echarían a las calles. Y digo yo, ¿por qué no creamos un sindicato de propietarios? Déjamelo por comentarios saber qué opinas sobre esta propuesta y oye, viendo si hubiera suficiente apoyo, quizá podríamos hacer algo. Y bueno, regresando simplemente a estos pasos iniciales que te comentaba, vamos allá. Paso número 2, notificación de impago, es lo que te comentaba. Descarga el modelo de notificación de impago para enviar a la propiedad, rellénalo con tus datos y házelo llegar al propietario por correo electrónico. Es decir, tienes ahí el modelito, te lo bajas, pones tus datos y le dices al propietario que vas a dejar de pagar. Pero ¿te estás dando cuenta que inicialmente decían que esto es en caso de que no tuvieran ingresos, etcétera, etcétera? Pero yo he visto en diferentes ocasiones en los que están diciendo directamente que antes de llegar a tener impagos, que ya dejan de pagar y punto. O sea, antes de dejar impagos, empiezo hacer impagos. El tercer paso es la notificación de huelga, que dice descarga el modelo de notificación de huelga para enviar al Ministerio de Vivienda, portal.vivienda@fomento.es. Y por último, corre la voz, difusión a tope, ¿no? Dice, difunde tu adhesión a la huelga a todos tus contactos, familia, amigos, vecinas. A los vecinos no, solamente a las vecinas, ojo, ¿eh? Publica en tus redes sociales con el hashtag, no sabe ni ponerlo, hashtag, o es que está castellanizado, ya no lo sé. Y dice, anima a que más gente se una, porque dicen que la unión hace la fuerza, y es cierto, es cierto. Y tanto más cierto que normalmente los que se tienen que unir son aquellas personas más cobardes. ¿Por qué no dejan de pagar una a una? Porque saben que iremos contra ellos. Y si lo hacen colectivamente, también iremos contra ellos. Aquí hay una cosa importantísima, y es que hay un contrato de arrendamiento por medio. Y una de las partes está incumpliendo. La parte propietaria continúa aprovisionándole de esa vivienda. IBI, cuota de comunidad, derramas, seguro, mantenimientos, etcétera, etcétera. Y de hecho pasará un tiempo, hasta que no esté lo suficientemente oficial y judicializado, que tendrás que seguir pagando impuestos en IRPF o a través de empresa por esos rendimientos del capital inmobiliario, aunque no percibas nada. Porque estas personas van de solidarias, pero son luego las primeras que solamente reparten lo de los demás. De lo suyo no reparten nada. Ya sabes de qué perfiles te estoy hablando. Y ya para finalizar te da mi recomendación final. Y es que lo más importante de todo, lo más importante a la hora de alquilar bajo régimen de alquiler tradicional, es que elijas al mejor inquilino posible. El primer consejo que te puedo dar es que no delegues la captación de inquilinos para tu vivienda, para tu inversión. Tienes que hacer como los buenos CEOs, como los buenos directores generales de las grandes empresas. Y es que, aunque la empresa tenga 2, 3.000, 5.000 empleados, es ese CEO, ese director general, el que da el último visto bueno. Porque si quieres una empresa y un negocio de calidad, asegúrate de que cada persona que entra en tu organigrama o entra en tu empresa, en este caso en tu inversión, sea la mejor. Y para eso es fundamental estudiar toda la documentación. DNI, nóminas, declaraciones de la renta, hojas de vida laboral, que te enseñe los justificantes de pago que ha tenido con otros contratos, que te enseñe el contrato que ha tenido anteriormente, que te dé la posibilidad de hablar, porque si ves ese contrato vas a poder ver cuál es el número de su antigua casera y llamar o casero, y puedes llamar por teléfono y preguntar las razones por las que se está yendo. Es decir, pide toda la documentación posible. ¿Acaso cuando vas a una entrevista de trabajo no te piden muchísima documentación, incluso de cuánto ganabas en tu anterior trabajo, en el actual, de todo tu currículum, tu dirección, etcétera, etcétera? Lo mismo. Pero no
no te quedes solamente ahí, sino que tienes que saber un poquito más allá y tratar de entender a las personas. Prepárate un cuestionario, las mismas preguntas a todos, pero trata de captar, porque el filtro sí es esa documentación, pero cuando tienes frente a frente a esa persona, le tienes que hacer preguntas comprometidas. No te digo que seas un mal educado, pero tienes que cuestionarlos un poquito, los tienes que poner un poquito a prueba y vas a ver cómo te contestan. Porque si a primera de cambio te contestan como idiotas, cuando hay una situación así, te contestarán como idiotas. Incluso puedes preguntarles qué opinan de los ocupas, en qué ocupas y que te den su opinión. Y ahí vas viendo si te están engañando, te están diciendo la verdad. Y también hay que pensar un poquito más allá. En caso de una emergencia sanitaria a nivel mundial, ¿cuáles fueron los perfiles que pudieron continuar trabajando y tenían muchísimo trabajo y cuáles se tuvieron que quedar en casa? Aquellos que se tuvieron que quedar en casa, se les aplicaron ERES, expediente de regulación de empleo, y no pudieron trabajar y se vieron disminuidos sus ingresos, esos tenían mucho más riesgos de que te dejaran de pagar y seguir este esquema de paso 1, 2, 3 y 4 de dejarte de pagar. Mientras que aquellas personas que han estado apoyando más el sistema sanitario, no les ha faltado trabajo. Echar un pensamiento, porque no solamente son los funcionarios, sino que hay determinado tipo de trabajos asociados con determinado tipo de instituciones o determinado tipo de empresas que van a seguir dando sus servicios. Con lo cual, bajo mi punto de vista, esos son muy buenos perfiles para asegurarte que no te dejen de pagar. Y segundo, no se te ocurra hacer ningún contrato de arrendamiento sin hacer un seguro de impago. Y aquí te voy a dar un tip más. No te vayas por pagar menos a seguros de 6 meses, 1 año de impago. Si puedes, vete a por 2, 3, 5 años o incluso de manera ilimitada. Ahora también, en caso de un colapso a nivel nacional, que todo el mundo deje de pagar, todos aquellos que tengan impagos van a ir automáticamente a llamar a su aseguradora a decir, me han dejado de pagar, por favor, pague usted. Pudiera darse el caso de que esa empresa quiebre porque no tenga suficiente dinero para todos sus asegurados, ¿correcto? Por tanto, también te sugiero, y es algo que yo estoy haciendo, y es diversificar en cuanto a las empresas de seguros. No los tengas todos esos seguros con la misma aseguradora, sino que ten unos pocos por cada empresa. Porque si tienes todos con una empresa y esa empresa quiebra o esa empresa retrasa los pagos porque no tiene suficiente dinero, ¿cómo sobrevivirás todos esos meses? Y creo de verdad que esto es un tip muy importante, así que te invito a que dejes en comentarios cómo lo estás haciendo tú o cómo lo vas a hacer a partir de ahora, a ver si tiene sentido o no lo que yo estoy haciendo. Lo dicho, mi querido magnate ladrillo, cuidas de tus inversiones y ellas cuidarán de ti, porque la inversión inmobiliaria no es 100% pasiva, no es ni siquiera semipasiva, tiene mucho trabajo por detrás, pero también tiene grandes satisfacciones. No dejes que se aprovechen de ti. Muy buen screening de esos nuevos inquilinos. Mano izquierda cuando veas que se salen del camino, es decir, que no quieren respetar ese contrato de alquiler. Y siempre con muy buenos seguros de protección de alquileres a largo plazo y en diferentes compañías para diversificar. Y sin más, felices inversiones.